Continuando con el teorema del elemento extra aplicado a circuitos con funciones de transferencia de segundo orden. En esta secuencia de videos aplicaremos el teorema del elemento extra para hallar funciones de transferencia en circuitos de segundo orden, donde el video 1 ya ha sido terminado, en el cual vimos estos problemas. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. En el video 2, que ya ha sido terminado, vimos estos problemas. Abajo en la descripción de este video les dejo el respectivo link. El video 3, que ya ha sido terminado, vimos estos problemas de aquí. Abajo en la descripción del video les dejo el respectivo link. Hoy día veremos el video 4, donde analizaremos estos problemas. En el video 5 analizaremos estos problemas de aquí. En el video 6 analizaremos estos problemas de aquí, donde aplicaremos la técnica de la inversión de frecuencia. En el video 7 analizaremos estos problemas, donde nuevamente aplicaremos la técnica de la inversión de la frecuencia. En el video 8 analizaremos este problema de aquí, donde nuevamente vamos a aplicar la técnica de inversión de frecuencia. En el video 9 analizaremos estos dos problemas de aquí, donde nuevamente aplicaremos la técnica de la inversión de frecuencia. Noten que con respecto a los problemas anteriores, aquí estamos trabajando con fuentes dependientes. En el video 10 analizaremos este problema, y en el video 11 analizaremos este problema de aquí, que ya fue analizado en el video 9 mediante la técnica de la inversión de la frecuencia. En el video 11 utilizaremos otra técnica. Por último, quien llega a este video por primera vez, le recomiendo muy fuertemente que revise el video de la teoría básica de la aplicación del elemento extra a circuitos con función de transferencia de segundo orden. Abajo en la descripción de este video le estoy dejando el respectivo link. Es una intro básica, ¿no?, que yo creo que les va a ayudar. Y estas son las referencias que he usado. El libro del profesor Christopher Basso, ¿no?, donde él aquí trabaja con el teorema del elemento extra y con las técnicas de Hajimiri. Las técnicas de Hajimiri también han sido desarrolladas aquí en el canal. También he usado uno de los artículos originales del teorema del elemento extra, dado por el profesor Middlebrook. También he usado el libro del profesor Bache-Borperian, muy buen libro, solo que es un poco difícil de leerlo. Y también he usado el capítulo 16 de este libro de aquí. La forma en que aquí se aplicará el teorema del elemento extra es un poco diferente a su forma original. Sin embargo, esto no afectará los resultados. Como les dije, me he basado fuertemente en este capítulo de aquí, que lo he visto un poco más sencilla su aplicación con respecto a los otros. Por último, estas técnicas no intentan sustituir a los métodos clásicos, sino que buscan ser métodos alternativos para el análisis. Bien, vamos entonces hacia ese objetivo. Continuando, ahora nos piden hallar la función de transferencia B sub 0 sobre I sub I. Bien, aquí vamos a trabajar entonces. Los elementos extras van a ser, como siempre, los elementos reactivos, C1, C2. Como son dos elementos reactivos irreductibles, entonces podríamos pensar que la función de transferencia cumple con una función canónica de segundo orden, ¿no?, que aquí lo estamos colocando. Bien, vamos ahora a hallar los respectivos coeficientes. Vamos primero con H sub 0, que se halla con que es el circuito en DC, o visto de otra forma es el capacitor 1, capacitor 2 en circuito abierto, y esto es B sub 0 sobre I sub I. Bien, entonces este se abre, el circuito que tendríamos sería este, I sub I R1 más menos B sub 0. Noten cómo aquí es muy difícil estipular a qué es igual B sub 0. Es cierto que por acá viene una corriente que es I sub I. Acá tendría una tensión R1 I sub I. Pero ¿qué tensión hay acá?
¿Qué tensión hay acá en esta fuente? ¿Cuál es la caída de tensión en esta fuente? Entonces yo no tengo aquí cómo saber a qué es igual B sub 0. Para salvar eso vamos a colocando una R ficticia en un lugar conveniente. Lo podemos colocar acá, ¿no? Y eso va a ser en todo el circuito, ¿no? En todo el circuito. Entonces nuestro nuevo circuito sería acá. Sería este de aquí. C1, R1, C2, RF. Más menos E sub 0. Bien, aquí y después hacemos tender el R ficticio a infinito. Entonces nuevamente vamos a calcular en este nuevo circuito el H sub 0, donde capacitor 1,2 está en circuito abierto, y esto es, hallamos B sub 0 sobre I sub I. Bien, abrimos este y este nos quedaría un circuito así, I sub I, perdón, acá no, este sería R1 y acá sería RF, y acá más menos B sub 0. Esto de acá, disculpen por el error. Bien, sí. Entonces de inmediato la corriente viene por acá, entonces por acá está pasando I sub I, por lo tanto B sub 0 es igual a I sub I por RF, R ficticio. Listo, entonces esto de acá tendríamos que es RF. Bien, ahora calculemos los coeficientes en el numerador, ¿no? El A1, el A2. Entonces, como siempre, en el numerador, ¿no? En el cálculo de A1, hacemos que la salida sea igual a 0. La salida es B sub 0, entonces colocamos B sub 0 igual a 0, y en esas condiciones calculamos el tau C1n más tau C2n, que en buena cuenta esto sería C1 por RC1n, que se halla, ya lo vamos a poner, C2 RC2n, que también esta de acá se halla con el capacitor 2 en circuito abierto, y este se halla con el capacitor 1 en circuito abierto. Bien, vamos con esta. Entonces RC1n es Btest sobre Itest. Ok, entonces aquí le colocamos el Btest aquí en C1 mientras este está abierto. Mejor dicho, acá colocamos el Btest mientras este está abierto, y acá B sub 0 sería igual a 0. Entonces el circuito resultante sería este: I sub I más menos Btest, Itest, acá R1, C2 en circuito abierto, acá RF, y acá más menos B sub 0 igual a 0. Nuevamente, como siempre lo hemos venido diciendo a lo largo de todos estos videos, B sub 0 o este voltaje igual a 0 no significa que esto sea un corto. Lo que significa más bien es que por acá viene una corriente que es igual a 0, y si por acá viene una corriente que es igual a 0, entonces la caída de tensión acá es 0 voltios. Entonces observen como Btest es igual a esto, esta caída de tensión más esta caída de tensión, ¿no? Btest sería igual a voltaje en R1 más B sub 0, pero B sub 0 es 0, y BR1 acabamos de ver que es 0 debido a esta corriente, entonces Btest es 0. Btest es 0, pero Itest no es 0, porque Itest o parte de Itest no puede venir por acá, porque la corriente debe ser 0, entonces Itest se queda dando vueltas así. Entonces Itest no es 0, pero Btest es 0, entonces esta resistencia es 0. Vamos por la otra. Btest sobre Itest. Bien, acá colocamos la fuente acá, ¿no? Esto está abierto y B sub 0 igual a 0.
Veamos entonces, el circuito resultante es este de acá. I sub I, C1 está en circuito abierto, acá está R1, aquí en C2 colocamos más menos Btest, aquí el RF y acá más menos B sub 0 igual a 0. Nuevamente, que B sub 0 sea igual a 0 no significa que es un corto, no significa que es un cable, sino que más bien por aquí vino una corriente que es igual a 0. Entonces, nuevamente B sub 0 es igual a Btest y Btest es igual a y B sub 0 es igual a 0. Entonces Btest es igual a B sub 0 y esto es igual a 0. El Itest debe de venir por acá, ¿no? Dado que por acá no puede ir debido a esto. Entonces, igual sigue saliendo esto 0. Con eso entonces ustedes tienen que acá A1 es igual a 0. Vamos ahora para el cálculo de A2, ¿no? A2 se halla con la salida igual a 0, nuevamente B sub 0 igual a 0. Y bueno, acá puede ser este TC1N, TC1N, C2N o TC2N, TC2N, C1N. Yo sé que este es 0 y yo sé que este es 0, pero no puedo decir que todo esto es 0 o todo esto es 0, dado que yo no conozco el valor de acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a comenzar calculando con esta de acá, ¿no? Tau C1N, Tau C1N, C2N. Ok, entonces veamos. Veamos aquí. Esto es 0, ¿no? Y ahora esto ustedes lo calculan con C2, RC2N, en la condición que C1 esté en lo alto, C1 entonces va a estar en corto, en alta frecuencia, no está en lo alto, en alta frecuencia. Entonces, ahí hemos esa resistencia. RC1N, sí, RC2, perdón, RC2N, Btest sobre Itest. Ok, entonces acá ponemos la fuente y acá esto va a estar en corto. Si ustedes redibujan, más o menos les va a quedar así, ¿no? Una forma conveniente sería así. Sería, a ver, sería algo así. Por acá R1. Noten como este es el mismo punto de acá. Lo vamos a poner. Y acá está el capacitor 2. Más menos Btest. Itest. Acá RF más menos B sub 0 igual a 0. Bien, hay que tener cuidado aquí por lo siguiente. B sub 0 igual a 0 está en paralelo con Btest, ¿no? Entonces yo puedo decir que Btest es igual a B0 y es igual a 0. Ya, ok, pero el problema es que con Itest, ¿no? Yo sé que por acá no viene corriente. Y noten como B sub 0 también está acá. O BT, ¿no? Está en paralelo con esto. Y esto es igual a 0. Entonces significa que por acá no viene corriente. Si la caída de tensión en una resistencia es 0, significa que por acá la corriente, por ejemplo, IX, ¿no? Igual a 0. Entonces IT llega a este nodo, no puede venir ni por acá, no puede venir ni por acá, ¿no? Porque por acá ya restringe que es 0, por acá ya restringe que es 0. Entonces IT también es igual a 0. Siempre hay que observar las dos variables. Entonces esto de acá es indeterminado. Por lo tanto, este de acá, el tau C1N, tau C1N, C2N, 0 por infinito,
entonces esto es infinito, indeterminado. ¿Qué hacemos ahí? Planteamos reajuste. Entonces reajustes hacemos así, que es lo mismo que esto, ¿no? Este sería el reajuste de acá, ¿no? Entonces trabajamos con tau C2n, tau C2n, C1n. Esto de acá ya sabemos que es 0 por C1 RC1n, y lo hallamos, el C2 está en lo alto, por lo tanto C2 está en alta frecuencia, significa que está en corto. Bien, veamos cómo es esto. Entonces acá conectamos y acá va a ser un cortocircuito. Acá sería el cortocircuito, ¿no? Ya, observen aquí, esto es bien interesante. Vamos a calcular entonces. Bien, ok, Btest sobre Itest. El circuito sería así: I sub I, acá estaría C1, o sea, acá está la fuente, más menos Btest, acá está Itest, acá está R1, C2 está en corto, acá está R2, perdón, no es R2 por acá, acá está RF, y acá está B sub 0, que es igual a 0. Hay que prestar mucha atención acá, ¿no? En algún momento hemos resuelto este tipo de problema, ya, primera situación, que B sub 0 es igual a 0, ya sabemos que entonces por acá no hay ninguna corriente. Ahora, este corto de acá, al estar en paralelo con 0 voltios acá, no es que por acá venga toda la corriente, no es un cortocircuito. Esto parece truco, pero podemos imaginarlo así, que acá hay una resistencia muy pequeña. Entonces, para que sea 0 voltios acá en este corto, o en esta resistencia muy pequeña, significa que por acá ha venido una corriente, pongámosle Ix igual a 0. Entonces no puede venir corriente ni por acá, ni puede venir corriente por acá. Entonces, con esto de acá tendríamos lo siguiente. Observen cómo si por acá viene una corriente igual a 0, por acá también viene una corriente igual a 0, entonces por acá esta corriente, la IR1, debe ser igual a 0, entonces la caída de tensión acá es 0 voltios. Y con eso obtenemos lo siguiente, que Vt es igual a 0. ¿Por qué? Porque Vt es la caída de tensión de acá más la caída de tensión de acá. Entonces, caída de tensión acá es 0 más la caída de tensión acá es 0, Vt es igual a 0, pero el It no es 0 porque el It queda dando vueltas por acá. Ok, entonces esto sería igual a 0. Por lo tanto, en este reajuste, dado que esto es 0, ya salvamos la indeterminación, 0. Y esto es igual al B2. Con ello ya tenemos la parte del numerador. Ahora vamos con el denominador. En el denominador nos calculamos los coeficientes de B, ¿no? Pongamos entonces acá B1, que lo calculamos con la entrada en off. La entrada en off es I sub I, en off significa circuito abierto. I sub I en off, y ahí calculamos tau C1 más tau C2. Esto sería C1 RC1 más C2 RC2. Esta de acá lo calculamos con el capacitor 2 en circuito abierto o en DC, y esta de acá lo calculamos con el C1 en circuito abierto o también en DC. Bien, entonces pasemos a calcular RC1. Abrimos acá, vemos desde acá, abrimos desde acá, vemos desde acá,
vemos desde acá y esto abierto, nos quedaría R1 más RF, nos quedaría un circuito así. Acá está C1, acá está R1, acá está RF. Entonces nosotros estamos viendo desde acá, ¿no? Voy a poner el C1 como referencia. Entonces desde acá vemos nosotros, estos dos están en serie, R1 más RF, RC2. Bien, acá el RC2 se calcula, ¿no? Esto acá abierto, esto está en off, abierto, entonces simplemente vamos a ver que es RF. El circuito es así. Acá R1, acá está C2, acá está RF. Nosotros vemos desde acá RC2. Esta resistencia no entra al cálculo, está colgando, simplemente tendríamos RF. Entonces acá tendríamos C1, R1 más RF más C2 RF. Bien, vamos ahora con el B2. Nuevamente lo calculamos con I sub I en off o en circuito abierto. Podemos hacer cualquiera, dado que estos dos estados son diferentes de cero, entonces puede ser cualquiera de las productorias, ¿no? Puede ser hallar esta productoria de acá o esta productoria de acá. Bien, por ejemplo, tomemos esta. Tau C1, Tau C1, C2. El Tau C1 es este de acá. C1, R1 más RF. Y esto de acá sería C2 por RC2, con la condición que C1, como está en lo alto, está en alta frecuencia, está en corto. Claro, porque esto es diferente de esto, por eso le estoy dibujando este signo acá. Bien, calculemos entonces el RC2 con C1 en corto. Entonces el C1 aquí va a estar en corto, esto está abierto, C1 en corto. Vamos a mirar de acá, noten como R1 va a estar en paralelo con RF. Estamos diciendo C1 en corto, acá R1 y acá RF. Y este es RC2, ¿no? Noten como R1 está en paralelo con RF. Listo. El B2 entonces es esto de acá, C1 R1 más RF, y este es C2, este de acá sería R1 RF, no, el paralelo, R1 más RF. Este se va con este y esto es C1 C2 R1 RF. Bien, ya tenemos todo. Entonces coloquemos acá el H sub 0 sería, reemplacemos todo acá, el A1 y el A2 es 0, ¿no? Este de acá es RF, solo nos queda reemplazar los B's. Entonces acá tendremos RF y abajo 1 más S B1. B1 sería todo esto de acá, ¿no? R1 más RF por C1 más C2 RF más S cuadrado C1 C2 R1 RF, y acá arriba sería 1 por, y esto es I sub 0 sobre I sub I. Como nosotros hemos introducido acá un elemento, el RF, entonces el RF lo vamos a pasar a dividir, ok. Entonces esto nos quedaría así, 1 sobre RF más, acá nos quedaría C2 S, acá quedaría 1 más R1
RF C1 más C2 más S cuadrado C1 C2 R1 1 acá. Y bien, acá hacemos que RF tiende a infinito para regresar, ¿no? Regresar al circuito original. Si RF tiende a infinito, acá es 0, entonces tendríamos esto. I sub 0 sobre I sub I. Tendríamos esto, ¿no? S C1 más C2 más S al cuadrado C1 C2 R1 y acá 1. Bien, acá ustedes pueden factorizar, ¿no? Pueden ponerlo, pueden colocarlo mejor. Acá pueden ustedes factorizar todo esto de acá, ¿no? A ver, vamos a intentar que entre acá. No. Pueden factorizar esto, ¿no? Factorizan esto y les va a quedar 1 sobre C1 C2 R1 por 1 sobre S por 1 sobre, bueno, lo que tengan. Pero esto ya es respuesta. Bien, entonces ahí tienen el problema. Bien, eso sería todo. Bien, vamos a continuar con este problema. Aquí nos piden hallar la impedancia de entrada. Pues vamos a ver a qué cosa es igual. Noten que los elementos extras, como siempre, vamos a elegirlos a los dos elementos reactivos, ¿no? Y como son irreductibles, podemos pensar que la función de transferencia se trata de una de segundo orden, ¿no? Una más sería esta de acá, más A2S cuadrado, y abajo tendríamos 1 más B1S más B2S al cuadrado. Bien, veamos, como siempre, cada vez que nosotros queremos calcular una impedancia, ¿no? Nosotros debemos de acordarnos de esto, ¿no? Aquí tenemos un circuito. Por ejemplo, acá están los terminales AB y nosotros queremos ver la impedancia vista entre los terminales AB. Sería voltaje AB sobre corriente, ¿no? Entonces, nosotros debemos de inyectar una fuente de corriente, ¿no? Y vamos a observar la caída de tensión en dicha fuente. Entonces, inyectamos I para ver B sub B. Por lo tanto, esto de aquí es la entrada del circuito y esto de aquí es la salida del circuito. El B a B es la salida del circuito. Entonces, solamente para tener una idea, por referencia, el circuito sería de esta forma, ¿no? Acá sería I. Y acá estaría pues más menos B. Esto es L. Esto es C. Esto es R. Bien, nosotros vamos a ver impedancia así. Ok, entonces calculamos el Z0 primero, Z sub 0, que se calcula con el circuito en DC, o dicho de otra forma, el inductor en corto y el capacitor en circuito abierto. Entonces nos quedaría un circuito así. Esto es corto de inmediato. Este es corto, este es circuito abierto, nos quedaría un circuito así. Noten cómo no he dibujado ni la fuente ni la tensión que cae en la fuente, dado que es muy simple hallar el Z sub 0 sin el uso de esto, ¿no? R. Bien, ¿qué más? Esto es B sobre I, pues, ¿no? I. Ahora calculemos en el numerador, ¿no? Vamos a calcular los A's del numerador, ¿no? Los coeficientes A's del numerador. Para este caso, A1 se calcula con la salida del circuito, ¿no? Igual a 0.
como ya hemos dicho, la salida del circuito es el VAB, o sea, esta tensión. Entonces, con B igual a 0, ¿no? Y ahí calculamos en este caso vamos a poner tau CN más tau LN. Acá sería C por RCN más L RLN. Y esto se calcula con la inductancia en DC o en corto, y esto se calcula con el capacitor en DC o en circuito abierto. Bien, ok, entonces veamos primero lo siguiente. Acá es donde nosotros vamos a colocar, ¿no?, el BTS, ¿no? Y esto va a estar en corto, acá R. Y ahora, ¿qué pasa acá, no? ¿Qué pasaría allí? Tal como nosotros hemos visto en anteriores ocasiones, vamos a plantear acá, esto es I, la entrada, y acá está la salida del circuito. La salida del circuito es B. Si yo digo que B es igual a 0, que la caída de tensión acá en esta fuente de corriente es igual a 0, por teorema de sustitución yo eso lo puedo reemplazar por un corto, ¿no?, donde por ahí pasa la corriente I, ¿no? Simplemente entonces, si acá la tensión es 0 en esta fuente, acá es esto es un cortocircuito. Entonces el circuito me quedaría así. Esto sería un corto para hallar el RCN. Este es un corto. El inductor está en cortocircuito y nosotros vamos a hallar la impedancia desde el capacitor. Acá está R y acá estaría el capacitor, ¿no? Solo lo dibujo por referencia, y vamos a ver qué resistencia se ve así. Miren que esto es un cable, entonces este RCN sería igual a 0. Bien, vamos por el otro RLN en la condición que C es un circuito abierto. Entonces esto ahorita es un corto, ¿no? Vamos a ver desde acá con esto abierto, entonces tendríamos un circuito así. Vemos desde acá esto en circuito abierto, por acá una resistencia. Estamos viendo desde acá el RLN. Este es el mismo punto de acá, este es el mismo punto de acá, por lo tanto esto es R. Esto sería 0 más L sobre R. Ahí tienen el A1. Ahora vamos con el A2. Nuevamente B igual a 0. Y observen acá que al momento de hacer la productoria tenemos que escoger, por ejemplo, puede ser así, ¿no? Tau CN, tau CN, LN o tau LN, tau LN, CN. Yo ya sé que esto de acá es 0, entonces arrastro de inmediato aquel tau que aquí en esta aquí como el coeficiente de esto arrastro que no sea 0, pues arrastro este. Entonces este es el que vamos a usar, ¿no? Dado que aquí yo sé que este es 0, pero no sé cuánto es esto, ¿no? Pero yo sé que este es diferente de 0, entonces tengo que usar este de acá. Entonces arrastro de inmediato el tau que no es 0, ¿no?, aquí. Entonces acá tendríamos L sobre R por C RCN, en la condición que L, como está en lo alto, en alta frecuencia sería un circuito abierto. Bien, veamos entonces a qué es igual RCN. Ok, esto nuevamente está en corto. Vamos a ver desde acá. Vamos a ver desde, sí, desde acá, con esto en circuito abierto, esto en corto, y acá el R. Entonces esto está en corto, el L está en circuito abierto. Vamos a ver desde acá, desde el capacitor, y acá está R.
solo por referencia, y de otro color estemos colocando acá capacitor. Entonces nosotros vamos a ver desde acá RCN. Entonces esto de acá no va a entrar al cálculo, solo dibujo para saber dónde está el capacitor. Simplemente vamos a ver R. Entonces esto de acá A2 sería LR por CR. Entonces me quedaría LC. Listo. Ya tenemos entonces A1 y A2. Vamos ahora a trabajar con el denominador. Veamos a qué es igual. En el denominador, como siempre, calculamos los B's, y los B se calculan con la fuente de entrada en off. Por ejemplo, acá el B1, la fuente de entrada es I en off. I en off. Una fuente de corriente en off es un circuito abierto, y en esas condiciones habíamos el tau C más tau L, o sea, C por RC más L RL. C sería L, la inductancia, la bobina en baja frecuencia, en DC en corto, y el RL se halla con el capacitor en DC, que significa circuito abierto. Vamos calculando el RC. Circuito abierto, vemos desde acá, esto está en corto. Entonces veamos. En corto. No, perdón, en circuito abierto, mil disculpas, la entrada está en off. Circuito abierto, vemos desde el capacitor, acá está la inductancia en corto y acá está R. Ya pues si vemos de acá, vemos este cable, esto es 0 pues. Ahora acá lo voy a poner el RL, acá sería igual, ¿no? El RL lo hallamos con el capacitor en circuito abierto. Vemos desde el inductor, capacitor en circuito abierto, y por acá un R. Noten cómo, si estamos mirando desde acá, lo dibujo solo por referencia. El inductor RL, vemos, ¿no? Circuito abierto. Esta resistencia no entra para nada, entonces esto es infinito. Entonces esto es 0 más L sobre infinito 0, B1 es igual a 0. Ahora vamos con el B2. Nuevamente la entrada en off. Entonces puede ser tau C, tau CL o tau L, tau LC. Yo ya sé que esto es 0, pero no puedo afirmar que todo este producto es 0 o todo este producto es 0. Tengo que hallarlo. Por ejemplo, vamos a hallar este de acá. Este sería tau C, tau CL, que sería 0 por L RL. En la condición C está en lo alto, por lo tanto C está en corto. Bien, entonces, ¿qué circuito tendríamos? Esto está abierto. Vamos a ver desde acá con L en corto. Perdón, con C en corto, ¿no? Con C en corto nos quedaría un circuito así. Acá. Esto vemos desde desde el inductor, ¿sí? El C está en corto y acá está el R. De inmediato acá el RL, porque acá está el inductor, es igual a 0. Y miren, 0 acá por L sobre 0. L sobre 0 es indeterminado. Esto es 0 por indeterminado. Entonces este producto es indeterminado. ¿Qué hacemos ahí? Planteamos un reajuste.
¿Qué es el reajuste? Esto de acá, o en buena cuenta esto de acá. O sea, si esto lo tomamos en cuenta, esto sería igual a tau LX0 por C RC con L, que está en lo alto, en alta frecuencia, un circuito abierto. Calculamos por lo tanto el RC. Bien, abrimos acá, miramos desde acá con este circuito abierto y acá R, vamos a ver infinito. Entonces veríamos esto así: el capacitor, el inductor en circuito abierto. Nosotros vamos a mirar desde acá, acá está R. Nosotros solo por referencia lo voy a dibujar. Miramos desde acá, entonces es infinito, la resistencia que vemos es infinita, esta no entra, entonces también es 0 por infinito, es indeterminado. Miren cómo esta o esta es infinita. Entonces lo único que nos sirve allí, lo único que nos puede servir es agregar una resistencia ficticia. Ojo, y noten cómo noten cómo el problema se ha generado acá, ¿no? Solo en estas productorias. Entonces solamente en esta parte del análisis agregamos la R ficticia. Por ejemplo, ¿no? Vamos a intentar primero con este de acá. Vamos a intentar con este de acá. Sí. Intentemos ahí entonces. Intentemos este de acá. Tau C, tau CL. Vamos a dejar esto que sea R, RC. No le vamos a poner 0. ¿ya? A pesar que yo ya sé que este es 0, pero no le vamos a poner 0. Ya van a ver por qué. Y este de acá sería L sobre RL, donde el capacitor, como está en lo alto, en alta frecuencia, es un corto. Entonces, ¿qué circuito tenemos aquí? ¿Qué circuito tenemos para poder hallar RL? Vamos a dibujarlo y ahí sabremos dónde colocar esta RF, ¿no? Para esta productoria de acá. Circuito abierto, C en corto, el C está acá, ¿no? Y acá está el L. C está en corto. Y acá está R. Si yo miro desde acá, yo veo 0 acá. Entonces, ¿qué me conviene? Acá me puede convenir, colocar una resistencia acá, ¿no? Acá en serie con L. Acá puedo poner una R ficticia, porque si la pongo en paralelo con el capacitor, este cable la va a matar. Entonces, si yo pongo acá una resistencia ficticia en serie con el inductor, este R de acá simplemente sería RF. Entonces, para esta productoria colocamos RF en serie con el inductor. Bien, y esta RF, obviamente, para que no altere el circuito, debe de tender a 0. Entonces, acá estamos colocando una R ficticia para este productorio. Ok, ya salvamos aquí, pero aún así, si es que acá sería L sobre RF y RF tiende a 0, ya pues esto vuelve a ser infinito. Entonces, ahora tenemos que atacar esta RC de acá, ¿no? Para salvar el producto. RC, tal como lo hemos hallado acá, el RC
el RC viene del tau C y el tau C aquí es C por RC que se halla con L en corto, ¿no? Acá sería L en corto. ¿Qué vemos ahí entonces? L en corto RF y vemos la resistencia desde acá. L en corto RF, vemos la resistencia desde el capacitor. Esto está abierto y nosotros vemos así. Noten que vemos RF. Entonces, al momento de colocarlo acá, observen qué cosa nos sale, ¿no? Tau CL es C por RF por LRF. Este se va con esto y esto es LC. Bien, ya salvamos la indeterminación. Ahora, es necesario mostrarles también qué hubiese pasado si es que hubiésemos tomado esta productoria de acá, que también es indeterminada, ¿no? Por ejemplo, acá lo vamos a poner, ¿no? Ya hemos hecho esto. Entonces, acá, por ejemplo, si escogemos esta productoria de acá esto ya no va a ser 0, esto lo colocamos como L sobre RL por, acá sería C por RC, L está en lo alto, por lo tanto L está en alta frecuencia, es un circuito abierto, y el RL de acá lo calculamos con el C en circuito abierto, como si fuese el tau de acá, no sé, en circuito abierto. Bien, entonces primero comenzamos con esta de acá, ¿no? Con este tau de acá, dado que acá es donde se produjo la indeterminación. Tan igual como acá, en esta productoria, acá se produjo la indeterminación. Entonces, observemos qué circuito hay. RC. El circuito es con L abierto. Nosotros vemos, ¿cuál es el circuito? Desde acá vemos, desde el RC, ¿no? Desde el RC en circuito abierto, con el L en circuito abierto, acá un R. Y desde acá vamos a ver el RC. Noten que ahí vemos infinito, pues, ¿no? El mismo problema que antes. Entonces, acá lo que quedaría es más bien agregar una R ficticia en paralelo con el capacitor, ¿no? Entonces sería una R ficticia en paralelo con el capacitor. Ahí la resistencia que vemos sería RF. ¿Ok? Ahora calcular, y esa R ficticia obviamente debe tender a infinito, ¿no? Para no alterar este circuito. Ahora, calculamos esta RL de acá, porque esta RC yo ya sé que es RF, como tiene infinito y nuevamente se vuelve indeterminada, entonces tenemos que calcular el nuevo RL, que se calcula con el capacitor abierto. Vemos entonces desde el inductor, vemos entonces desde acá con capacitor abierto y acá está el R ficticio. Vemos desde acá. Acá está el R ficticio. Y acá está el capacitor en circuito abierto y esto es R. Entonces RL simplemente ve RF. Ahora sí podemos sustituir acá y observen cómo tau LC L sobre RF por C por RF. Este se va con esto, nos queda LC. Igual que aquí, ¿no? Igual que aquí. Esto es igual a B sub 2. Y esto, miren cómo también llegamos al mismo resultado, ¿no? Acá simplemente lo he hecho para mostrarles cómo hubiesen trabajado ustedes si hubiesen usado la otra productoria. Listo, ya tenemos todo entonces.
Solo queda colocar, ¿no? Z sub 0 por lo tanto es R. Z sub 0 sería R. A1 simplemente es L sobre R, entonces acá tendría 1 más SLR más A2 que es S cuadrado, no perdón, A2 por S cuadrado, A2 es LC, A2 sería LC sobre 1 más B1. B1 es 0 más B2, no, B2 es S cuadrado, B2 por S cuadrado LC, y esto es igual a lo que yo quiero, Z sub i. Bien, la novedad entonces aquí, nuevamente, este tipo de problemas ya lo hemos hecho, ¿no? Es si es que en alguna productoria, ya sea del A2 o del B2, en alguna productoria, o en las dos productorias, productorias fallan, es decir, acá no sale indeterminado y la otra también el producto no sale indeterminado, ahí agregamos una resistencia ficticia en un lugar adecuado, ¿no?, para poder levantar la indeterminación solo del producto. Ojo, noten ustedes que agregando una resistencia ficticia no he tenido que agregarla al circuito principal y de ahí nuevamente tener que trabajar todo de nuevo. No, simplemente donde yo tengo la indeterminación, en esa parte yo tengo que trabajar. Bien, eso sería todo entonces.